Chapel on Sundays, we study verse by verse through the entire New Testament. Aquí en Capilla Calvario los domingos estudiamos versículo por versículo a través del Nuevo Testamento. This morning we're going to continue with our Bible study series through the Gospel of John. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie bíblica en el Evangelio de Juan. Now this book of John's all about Jesus. Ahora este libro de Juan se trata todo acerca de Jesús. It tells us who Jesus is and what Jesus has done for us as Christians. Y nos dice quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros como cristianos. And our goal is studying this together is following Jesus. Y nuestra meta al estar estudiando esto juntos es de seguir a Jesús. Loving people, treating them like Jesus would. El de amar a la gente y tratarla de la manera que Jesús lo haría. Now the action in our story today takes place in the Jewish capital city of Jerusalem. You can see it on the map there. Ahora la acción de la historia de hoy toma lugar en la capital de Israel, en Jerusalén. Puedes verlo en la mapa. Of course, Jesus grew up and his headquarters were in the region of Galilee up there in the north. Ahora Jesús creció en su lugar principal de ministerio al norte, ahí en Galilea. But today Jesus is going to travel south to that capital of Jerusalem. Pero hoy Jesús va a viajar hacia el sur, a la capital de Israel, Jerusalén. And he's going to make his first ministry trip to the Jewish temple located there. Y él va a hacer su primer viaje de ministerio al templo. And we're going to see Jesus like we've never seen him before. Y vamos a ver a Jesús como nunca lo hemos visto. You know, there's some people that don't really seem to understand who the real Jesus is. Sabes, hay algunas personas que en verdad no entienden quién es el verdadero Jesús. They seem to think like he was some wimpy Mr. Rogers type walking around smiling mildly. Ellos piensan de que Jesús es como una persona cobarde, tímida. Friends, that's not the Jesus we find in our Bibles. Pero ese no es el Jesús que encontramos en nuestras Biblias. That's not the Jesus of our story this morning. Ese no es el Jesús de nuestra historia en esta mañana. See, today we're going to see Jesus get mad. Porque ves, hoy vamos a ver que Jesús se enoja. We're going to see Jesus full of righteous anger at sin that was going on in his house. Y vamos a ver que Jesús se llena de ira justa por el pecado que estaba ocurriendo en su casa. Guys, Jesus is going to go Rambo on these guys. Y Jesús va a ser como Rambo con ellos. I guess we could call him Lambo. Creo que podemos llamar el Cordero Rambo. Now Jesus is going to grab a whip and chase out the thieves that were trying to steal and use God's people. Ahora Jesús va a hacer un látigo y va a correr a los ladrones de ahí de la casa. And Jesus' actions bring up this important topic of anger. Y las acciones de Jesús nos llevan a ese tema importante del enojo. See, anger affects every one of us. Porque ves, el enojo nos afecta a cada uno de nosotros. But is anger always a sin? Pero la pregunta es de que si el enojo siempre es un pecado. When we're screaming at the folks around us, is it a sin? Cuando le estamos gritando a la gente a nuestro alrededor, ¿es un pecado? Is there such a thing as good anger? ¿Hay tal cosa como enojo bueno? Is it okay to walk around looking like that, like you're sucking on a lemon all the time? De que si está bien el caminar en el día así, mirándote como si chupas un limón todo el día. Friends, is it okay to be angry? La pregunta es de que si está bien el enojarte. Especially during Christmas time when we're supposed to remember Jesus. Especialmente durante la Navidad, cuando debemos de estar celebrando y recordando a Jesús. Friends, we're going to find the answers to all that and much more tonight in our Bible study. Pues vamos a encontrar las respuestas a esas preguntas y más hoy en el estudio. So please open up your Bibles with us to John chapter 2. Y así que por favor, abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 2. We're going to begin by reading from where we left off last week with verses 13 to 15. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, leyendo el versículo 13 al 15. John chapter 2, please follow along as we read verses 13 to 15. Juan capítulo 2, versículos 13 al 15. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at table exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all of them from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambian dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. Now, as we begin here, keep in mind, Jesus has just started his earthly ministry. Ahora, al comenzar aquí, tengan en cuenta de que Jesús acaba de comenzar su ministerio terrenal. He's called his first disciples, he's turned water into wine. Le ha llamado a sus primeros discípulos, ha hecho su primer milagro de convertir el agua en vino. And here we see Jesus take his first ministry trip to the Jewish capital of Jerusalem. Y aquí vemos que él va en su primer viaje de ministerio al templo en Jerusalén. Now in verse 13 we see the reason Jesus went to Jerusalem. Ahora en el versículo 13 vemos la razón por cual Jesús fue al templo.
As a Jewish man, Jesus went to celebrate the Jewish Passover. Y es de que como hombre judío, Jesús fue a celebrar la Pascua de los judíos. Now, in Exodus chapter 12, we learn the Passover feast was a yearly celebration for all the devout Jews. Ahora, en Éxodo capítulo 12, aprendemos de que la Pascua era una celebración anual para todo judío devoto, Where they would celebrate and remember God's deliverance of the Jews from their slavery in Egypt. donde celebraban y recordaban cuando Dios los liberó de esclavos en Egipto. And according to the law, every Jewish male needed to do their best to try and get to Jerusalem for the celebration. Y de acuerdo a la ley, todo varón judío tenía que hacer un esfuerzo de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Now, of course, at the center of all of the Jewish feasts and festivals was the beautiful temple. Ahora, por supuesto, en el centro de toda celebración judía estaba el templo. So Jesus went to the temple for this celebration to honor and worship God. Y así que Jesús fue al templo a esta celebración para honrar y adorar a Dios. But when Jesus arrived there, he didn't like what he found going on. Pero cuando Jesús llegó ahí, no le gustó lo que estaba sucediendo ahí. We see what was going on in the temple here in verse 14. Y en el versículo 14 vemos lo que estaba sucediendo en el templo. In the temple courts, Jesus found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. En el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Of course, at the center of all the, so he didn't find worship and prayer and the teaching of God's word going on. Y así que él no encontró la adoración, la oración, la enseñanza de la palabra. Instead, people were doing business and trying to make money. En vez, lo que encontró es personas tratando de hacer su negocio y ganar dinero. And Jesus hated it. Y Jesús odió esto. We need to know that the church is not the place to do business. Necesitamos entender que la iglesia no es el lugar para andar haciendo negocios. If anyone's main reason of coming here is to get a job or get money or make new business connections, you're here for all the wrong reasons. Repent of your sin and come for the right reasons, please. Si la razón principal para cualquier persona de aquí es el venir para hacer nuevas conexiones de negocios, comenzar un nuevo negocio o buscar empleo, estás viniendo por la razón equivocada, es pecado, arrepiéntete y ven por la razón correcta. We come to church to worship Jesus and pray to Jesus and give to Jesus and learn of Jesus. Venimos a la iglesia para adorar al Señor, para orar y para aprender de Jesús. And if that's not what you want in a church, sorry guys, you're in the wrong place. Y si eso no es lo que tú buscas de una iglesia, pues entonces estás en el lugar equivocado. Now, does that mean it's wrong to do business with other people in the church? No, but be careful. Ahora, ¿querrá decir esto entonces que es algo malo el hacer o estar trabajando con alguien en la iglesia? No. See, if you're not a mature Christian, do not do business with anyone in the church. Pero tienes que tener cuidado, porque si no eres un creyente maduro, por favor, no hagas ningún negocio con otro en la iglesia. Because if you're a baby believer, when they use and abuse you, and they might, you will be offended, might leave the church, you will get all bent out of shape because you're shocked that a, quote, Christian could do that to you. Porque si tú eres un creyente inmaduro y te metes en negocios, trabajo con otro creyente, entonces cuando te falle, porque tal vez sí lo va a hacer, vas a estar todo enojado, te vas a ir de la iglesia, te vas a sentir ofendido. If you're not mature enough to handle someone that claims to be a Christian, use and abuse you in a business, do not go into business with someone from our church, please. Si no eres un creyente maduro que está dispuesto a soportar a otro que se dice ser cristiano, que te abuse, que te quede mal, entonces no hagas negocios con él. I hate to say it's happened, and it probably will continue to happen sometimes. Tristemente esto ha sucedido y es muy probable que va a seguir sucediendo. Now, let me tell you the worst part of this business going on in God's house in that day. Ahora déjame decirte lo peor de los negocios que estaban sucediendo en la casa de Dios para este tiempo. It was they were ripping off and stealing from God's people. Y es de que estaban robándole al pueblo de Dios. The temple courts were like some big ugly tianjis like we got right on our street right now. Lo que estaba sucediendo aquí era como un tianguis horrible como el que está allá abajo en la calle. Now they had two major strategies for using God's people. Ahora tenían dos estrategias principales para usar al pueblo de Dios. First off, they'd rip them off through the selling of animals. Let me tell you how. Principalmente le robaban vendiendo animales y les voy a decir cómo. Again, people would come and have to give an animal as an offering, and they'd bring an animal with them to offer. De nuevo la gente llegaba y traía un animal con ellos para ofrecerlo como ofrenda, como The sacrificio. wicked, God-hating priest would say, your animal isn't perfect, but I'll sell you one for 5 times the price that God will accept. Pero el sacerdote malvado lo que decía es de que, ¿sabes qué? Tu animal tiene un defecto, no. Pero aquí tengo uno que te vendo, vale 5 veces más de lo que tú pagas por el tuyo, pero este sí lo va a aceptar Dios. Second of all, the money changers would use and abuse God's people. Y segundo, los que cambiaban dinero usaban y abusaban del pueblo de Dios. See, the offering boxes at the temple at that day only received a special kind of Jewish temple offering. Porque ves, las cajas de ofrendas en el templo en ese entonces solamente recibían una cierta clase de moneda. So the people would bring their Roman currency, their dollars and their pesos,
but God wouldn't accept it. They'd have to exchange it for the Jewish money at a time of 3 and 4 times the exchange rate. Y así que la gente llegaba con su dinero romano, con pesos, con dólares, pero ese dinero no lo aceptaba Dios, así que tenías que cambiarlo por el dinero del templo. The end result, people came to church to get rich, use and abuse God's people, and Jesus said, I hate that. Y así que el resultado es de que la gente iba a la iglesia para usar y abusar de la gente y enriquecerse, y Dios odia eso. We see how Jesus responded here in verse 15. Y vemos cómo es que Jesús responde aquí en el versículo 15. Sweet Jesus, meek and mild, made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Y vemos que hizo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Jesus cleansed the temple courts of all the sin and business going on in that house. Y así que Jesús limpió el templo de todo el negocio y todo lo que estaban haciendo ahí. Now, for you note takers, Jesus actually did this twice in his ministry. Ahora, para ustedes que toman apuntes, Jesús hizo esto 2 veces en su ministerio terrenal. Did it here at the beginning of his ministry, and the other 3 gospels say he had to do it again 3 years later towards the end. Lo hizo aquí al principio de su ministerio y en los otros 3 evangelios vemos que lo vuelve a hacer casi al fin de su ministerio, casi 3 años después. So Jesus made a whip and flung it around at all the business going on in church. Y así que Jesús hizo un látigo y lo estaba moviendo ahí con todos los que estaban haciendo negocios en la casa de Dios. Was Jesus mad here? Yes, Jesus was mad. ¿Estaba enojado Jesús aquí? Sí, él estaba enojado. A person doesn't start flinging a whip around in church unless they're mad. Una persona no va a sacar un látigo en la iglesia si no está enojado. Don't try that here, or Sabina will take you down for the count. Ahora, no lo intentes de hacer aquí porque si lo haces, Sabino te va a tumbar. But what this means is that anger was part of Jesus' character. Pero lo que esto quiere decir es de que el enojo era parte del carácter de Jesús. Listen to what the Bible tells us in Mark 3:5. Mira lo que la Biblia nos dice en Marcos 3:5. He, Jesus, looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Now maybe you don't have a biblical understanding and you thought, well, all anger is sin, right? No, wrong. Ahora, tal vez tú no tenías un entendimiento bíblico y creías que todo enojo era malo. Pues no. This is what the Bible says in Psalm 4:4. Mira lo que dice la Biblia en el Salmos 4:4. Be angry and do not sin. Si se enojan, no pequen. When Jesus got angry, he did it without sinning. Cuando Jesús se enojaba, lo hacía sin pecar. Now that's possible, but it is not easy. Ahora, esto es posible, pero no es fácil. When most of us are angry, there's plenty of sin involved. Cuando la mayoría de nosotros estamos enojados, hay mucho pecado. But we call Jesus' anger here righteous anger. What's righteous anger? Pero le llamamos aquí al enojo de Jesús un enojo justo. Ahora, ¿qué es un enojo justo? First of all, it's anger under control. Pues principalmente es enojo bajo control. It's anger against sin and abuse and wrongs. Es enojo en contra del pecado, del abuso. When Jesus sees rapes and murders and children being abused and people cheating and using others, he is angry about it and he takes it very seriously. Cuando Jesús mira violación o mira homicidios o personas abusando de otras, se enoja, no le gusta. So Jesus had a message for these wicked businessmen that wanted to make money in God's house. Y así que Jesús tenía un mensaje para estos hombres malvados que querían usar la casa de Dios como un lugar para hacer dinero. We see Jesus' message for him up in verse 16. Let's read that together. Y miramos el mensaje de Jesús para ellos en el versículo 16. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. How dare you turn my father's house into a market?" A los que vendían las palomas les dijo, saquen eso de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Listen to what Jesus told this same group of thieves the second time around in Mark 11:17. Mira lo que Jesús le dice a este mismo grupo de ladrones más adelante en Marcos 11:17. Jesus said, "My house will be called a house of prayer for all nations, but you've made it a den of robbers." También les enseñaba con esas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Let me tell you the thing that made Jesus the most angry about this. Y déjame decirte qué fue lo que hizo a Jesús enojarse más de todo esto. These wicked men were putting barriers between people that wanted to know God and God. Y es de que esas personas malvadas estaban poniendo obstáculos entre las personas que querían conocer a Dios y Dios. They let a bunch of man-made rules and regulations make it hard for people to get to God. Ellos hicieron que un montón de reglas hechas por hombre lo hiciera difícil para que la gente se acercara a Dios. And churches that refuse to teach God's word still do that today. Iglesias que rechazan enseñar la palabra de Dios aún siguen haciendo eso hoy. They add in a bunch of man-made rules and stuff that God doesn't care about, and they make it hard and a burden to get to Jesus. Ellos
imponen reglas, leyes hechas por hombres sobre la gente y lo hacen difícil que se acerquen a Dios. Our church is not for business. Nuestra iglesia no es para negocios, It's for God's business. es para el negocio de Dios. It's for a place to worship and receive and give and learn and grow. Es un lugar para adorar, para recibir, para alabar al Señor. It's your house so we can help you guys grow with Jesus. Es su casa para poder ayudarles a crecer con el Señor. Amen. Let's continue on and read verses 17 to 21. Continuando leemos versículo 17 al 21. Jesus' disciples remembered that it's written, "Zeal for your house will consume me." Then the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple and I'll raise it again in 3 days." The Jews said, "It's taken 46 years to build this temple and you're going to raise it in 3 days?" But the temple he'd spoken of was his body. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. So Jesus' disciples are watching Jesus whip everybody in there. Y así que los discípulos de Jesús están mirando a Jesús que está con el látigo allá adentro. And look how they responded here in verse 17. Y mira cómo es que ellos responden aquí en el versículo 17. His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. See, they're quoting a famous prophecy about the coming Messiah found in Psalm 69:9. ¿Ves? Ellos están citando una profecía muy conocida acerca del Mesías en el Salmo 69:9. The prophecy was that the coming Messiah, Jesus, would have a zeal, a love for God's house, the church. Y la profecía es de que el Mesías que iba a venir iba a tener una pasión, un celo, un amor por la casa de Dios, por la iglesia. When the disciples looked at Jesus, they said, "He loves God's house." Cuando los discípulos miraban a Jesús, ellos decían, Él ama la casa de Dios. Church, do we really want to be like Jesus? Les pregunto que si nosotros en verdad queremos ser como Jesús. If we do, then we need to be passionate about the same things Jesus was passionate for. Y si así es, entonces necesitamos tener la misma pasión que Jesús tenía por las mismas cosas que Él tenía. If you're living like Jesus, you will have a deep love and passion and commitment and faithfulness to this church, your church. Y así que si tú tienes esa misma pasión, vas a tener una pasión, una convicción por la casa de Dios, por esta iglesia, tu iglesia. It will show in your attendance, it will show in your giving, it will show in your faithfulness, it will show in your love. Y esto se va a demostrar en tu asistencia, en cuando tú das, en tu servicio y en tu amor. When people looked at Jesus, he said, "He has a deep love for God's house." Cuando la gente miraba a Jesús, se daba cuenta de que Él tenía un gran amor por la casa de Remember what Dios. Jesus said about the church? He said, "It's my church." ¿Recuerda lo que dijo Jesús acerca de la iglesia? Él dice, es mi iglesia. Jesus is zealous for his church. Jesús tiene un celo por su iglesia. Wouldn't it be great if people could look at our lives and say the same thing in verse 17 that they said about Jesus? He's zealous for God's house. ¿No sería algo grande que cuando la gente nos mirara a nosotros diría lo mismo que leemos en el versículo 17? Él tiene un celo por la casa de Dios. When they looked at Jesus, he said he has a deep love for the house of the Lord. Cuando miraban a Jesús decían, Él tiene un gran amor por la casa del Señor. Now, not everybody was excited about Jesus, what Jesus is doing here. Ahora, no todos estaban emocionados de lo que Jesús estaba haciendo aquí. Look at how the non-believing Jews responded to Jesus here in verse 18. Mira cómo contestan los incrédulos judíos en el versículo 18. Then the Jews demanded, "What miraculous sign can you show us to prove your authority in all this?" Y así que los judíos reaccionaron, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Their response was they got mad about Jesus cleansing the temple. Y su reacción es de que se enojaron porque Jesús estaba limpiando el templo. They got mad because Jesus put his finger on their sin and they refused to repent. Who are you to tell me what to do, Jesus? Se enojaron porque Jesús puso su dedo en el pecado de ellos y no querían arrepentirse. Dicen, ¿quién eres tú, Jesús, para decirnos esto? They were mad because Jesus wanted to bless them and change them, and it wasn't going to be business as usual. Y estaban enojados porque Jesús quería cambiarlos y ya no iba a hacer los mismos asuntos o negocios de antes. So instead of repenting and saying, "I will have a zeal for your house as well," they decided to judge and challenge Jesus and ask him for a sign. Y así que en vez de arrepentirse y tener un celo por la casa de Dios como Jesús, ellos mejor lo rechazaron y se enojaron. Now, Jesus was willing to give them a miraculous sign. Ahora Jesús estaba dispuesto a darles una señal milagrosa. Look at this sign
sign Jesus was going to give them. We see it here in verse 19. Ahora mira esta señal que les iba a dar Jesús en el versículo 19. Jesus answered them, destroy this temple and I'll raise it again in 3 days. Jesús les respondió, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Now, as the author John tells us up in verse 21, the temple Jesus was talking about was his body. Ahora, como nos dice el autor Juan en el versículo 21, el del templo al cual se refería Jesús era su cuerpo. Jesus is saying, the one sign I'll give you is I will resurrect on the 3rd day after you murder me, Jews. Jesús les está diciendo, la señal que les voy a dar es de que voy a resucitar al 3er día después de que ustedes judíos me maten. Jesus was saying, watch my life, follow me, and you will see this sign. Jesús les está diciendo, observen mi vida, síganme y van a ver esta señal. I'll do what no other person has done, that is rise, die, and rise again, never to die again. Voy a hacer lo que ninguna persona ha hecho y es el de morir y resucitar. See, Jesus knew that through his resurrection, he would conquer forever the power of Satan, sin, and death. Porque Jesús sabía que a través de su resurrección, Él iba a vencer el poder del pecado, la muerte y Satanás. Jesus knew that by rising from the dead, he would be alive and alive forevermore, so he could live in our hearts as Christians still today. Jesús sabía que al resucitar de entre los muertos era para vivir para siempre y poder vivir en nuestros corazones hoy. Now look at the reaction of these Jewish non-believers here in verse 20. Ahora mira la reacción de estos judíos incrédulos. The Jews replied, it's taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days? Versículo 20, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. These guys didn't get it. They had no clue about what Jesus was talking about. Estos hombres no entendían, no tenían la menor pista de lo que Jesús estaba hablando. See, their whole focus was on the physical. Porque su enfoque completo era en lo físico, And when Jesus' focus was on the spiritual. cuando el enfoque de Jesús era en lo espiritual. What they needed to do was lift their eyes up and think spiritually, what is this man Jesus telling me? Lo que ellos necesitaban hacer es levantar su vista y ver en lo espiritual y preguntar, ¿de qué me está hablando este hombre Jesús? Guys, this is what the disciples were doing right here. Y esto es lo que los discípulos estaban haciendo aquí. Look at their response in verse 22 to the same situation. Mira la reacción de ellos en el versículo 22 a esta misma situación. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he'd said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. See, the disciples chose to apply what was happening around them with the truth of God's word. Porque ve, los discípulos escogieron aplicar lo que estaba sucediendo a su alrededor con la verdad de la palabra de Dios. Church, do you do that? Iglesia, te pregunto que si tú haces esto, You know that all of us as Christians should be doing that? ¿sabes que cada uno de nosotros como cristianos debemos de estar haciendo esto? If we will start applying what's going on in our lives to the truth of the word, it can change everything. Si empezamos a aplicar lo que está sucediendo en nuestras vidas con la verdad de la palabra de Dios, eso va a cambiarlo todo. We're not going to be getting mad and bitter and frustrated about everything all the time anymore. Ya no nos vamos a estar enojando y frustrando acerca de cualquier cosa. We're going to say, God, you're allowing this in my life. What's the spiritual lesson? What are you showing me? How can I bring you glory through this pain? Sino que nuestra reacción va a ser, Señor, tú estás permitiendo esto en mi vida. ¿Qué es la lección? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Cómo puedo darte gloria? That's what the disciples did, and they understood. Esto fue lo que hicieron los discípulos y ellos pudieron entender. Now, maybe you've noticed in our story this morning, there's a lot of angry people. Ahora tal vez se ha dado cuenta que en nuestra historia de esta mañana hay muchas personas enojadas. Right here, the non-believing Jews are angry. Aquí los judíos incrédulos están enojados. Earlier, Jesus was angry. Anteriormente Jesús estaba enojado. Maybe you're getting angry thinking of all these angry people. Y ahora tal vez tú te estés enojando pensando en esas personas enojadas. But the truth of this issue of anger is we all struggle with it to different degrees. Pero la verdad de este tema del enojo es de que todos batallamos con él en un diferente grado. So what does the Bible say about anger? Así que, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del enojo? You know, the good news is the Bible has a lot of instruction to teach us on overcoming anger. Ahora sabe, la buena noticia es de que la Biblia tiene bastante instrucción para ayudarnos en lo del enojo. First off, listen to what it says in Ephesians 4:26 and 27. Primero mira lo que dice en Efesios 4, 26 y 27. In your anger, do not sin. Don't let the sun go down while you're still angry, and don't give the devil a foothold. Si se enoja, no peque. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Again, all anger isn't sin. De nuevo, todo enojo no es pecado. We should never go to bed angry. Nunca debemos de acostarnos enojados. Married couples, that means no sleeping on the couch. Así que ustedes que están casados, esto quiere decir que no se vaya a dormir uno en el sillón. Single people, dating people, no sleeping on the couch. We know what that goes. Ustedes solteros también, no estén durmiendo en los sillones, sabemos dónde va Yeah, eso. no. Now,
We just saw Jesus give an example of righteous anger that is not sin. Ahora aquí vemos un ejemplo del enojo justo que no es pecado. But what kind of anger is sin? Ahora, ¿qué clase de enojo es pecado? All the rest of it. Lo demás. Let me give you some examples. Les voy a dar algunos ejemplos. Screaming at your kids or spouse, sin. El estar gritándole a tus hijos o a tu cónyuge, pecado. Screaming at your pastor, big sin. Gritarle a tu pastor, gran pecado. Punching walls, sin. Pegarle a la pared un puñetazo, pecado. Punching noses, big sin. Darle a alguien en la nariz, un gran pecado. Cussing out something going on your TV, sin. Maldiciendo algo que está ocurriendo en tu tele, pecado. Cussing out your boss at work, sin followed by this word, fired. Si estás maldiciendo a tu patrón, eso va a hacer que te van a correr. Church, none of this is acceptable if you are a born-again Christian that wants to live like Jesus. Y así que nada de esto es aceptable si tú eres un cristiano. Listen to what the Bible says in Ephesians 4:31. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:31. Christian, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Cristiano, abandona toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Church, there's a reason Jesus has us studying this issue of anger today. Iglesia, hay una razón por cual el Señor nos tiene estudiando este tema del enojo hoy. It's because many of you have a sin problem with this issue of anger. Y es porque muchos de ustedes tienen este problema de pecado con el enojo. But Jesus wants to help, our church wants to help. Pero el Señor quiere ayudar, la iglesia quiere ayudar. And the Bible gives a lot of godly counsel on how we can stop letting the sin of anger destroy our marriages, our families, and our reputations. Y la Biblia nos da bastante consejo de cómo podemos terminar de dejar que este pecado del enojo destruya nuestra familia, matrimonio y relaciones. Find a lot of that wisdom in the book of Proverbs. Y encontramos bastante de esta sabiduría en Proverbios. We're going to go over 4 ways in the book of Proverbs that God can help you overcome your sin of anger. Vamos a ver 4 maneras en el libro de Proverbios que nos puede ayudar cómo sobrepasar nuestro pecado de enojo. Proverbs 12:16. A fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks insults. Proverbios 12:16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. See, the angry person, the second they're wrong, they're so focused on themselves. Boy, I am so mad. I can't believe they said that to me. Porque ves, la persona que se enoja tan rápidamente es aquel que está enfocado en él mismo, que en cuanto lo insultan, se enojan. That is the angry fool, church. I hope you're not that person. If you are, I hope you don't want to stay that person. Ese es ese enojón necio y espero que tú no seas esa persona y si lo eres, espero que ya no quieras ser esa persona. The person that's not angry is going to choose to overlook stuff. La persona que no se enoja es la persona que escoge o decide pasar en alto las cosas. They're not going to be offended easily. They're going to be forgiving easily. No se van a estar ofendiendo fácilmente, sino que van a perdonar fácilmente. If that's you, that will help you avoid the sin of anger. Si ese eres tú, eso te va a ayudar a evitar el pecado del enojo. Proverbs 14:29. A patient man has great understanding, but a quick-tempered man displays his folly. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. If you don't want to be angry, you must choose to learn to be patient. Men, all of us have trouble with this one. Si no quieres ser una persona enojona, entonces tienes que ser una persona paciente y para los hombres todos luchamos con esto. Men, how do you respond when you're waiting for the bride to get ready? A ver, hombres, ¿cómo es que respondes cuando estás esperando que tu esposa se aliste? I turn on a ball game because then I promise I won't say a word. Yo pongo un partido y así sé que no voy a decirle nada. So men, you want to use my strategy, you can. I'm totally content laying on the couch watching football till my bride is ready to leave. Así que, hombre, si quieres tú utilizar esa estrategia, puedes hacerlo. Estoy yo muy contento en mi sillón mirando el partido de fútbol mientras se alista mi esposa. That means don't expect perfection around you. Don't have unattainable standards for the people around you, but be patient and give grace. Esto quiere decir que no pongas estándares altos a la gente a tu alrededor, no esperes demasiado de ellos, sino que mejor dales gracia. Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Means we must have control over our tongues, over our words. Eso quiere decir que tenemos que tener control sobre nuestra lengua, nuestras palabras. Screaming in the house is always sin and it's always unacceptable. El gritar en la casa siempre es pecado y nunca es aceptable. You guys know the old story of the first 3 years of marriage? Ustedes conocen esa historia vieja de los primeros 3 años en un matrimonio. First year, the husband
yells and the wife listens. El primer año el esposo grita y la esposa escucha. Second year, the wife yells and the husband listens. En el segundo año la esposa grita y el esposo escucha. Third year, they both yell and the neighbors listen. El tercer año los dos gritan y los vecinos escuchan. Guys, yelling should not be a part of our home life. El estar gritando no debe de ser parte de nuestra vida en el hogar. You got little niños running around like I do. Guys, they know how to push our buttons. You got to be ready. Si tienen pequeños kids en su casa como yo tengo, saben ustedes que ellos saben cómo hacernos enojar. Tenemos que estar listos. Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Self-control, having control of your tongue and your mouth and your eyes and your hands will help you not have anger. El dominio propio, el tener control sobre tu lengua, tus palabras, tus manos, eso te va a ayudar a no ser enojón. Friends, the good news is God wants all of us to grow in this area. Y la buena noticia es de que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en esta área. Now, the bad news is how God helps us grow in this area. Ahora, la mala noticia es de la manera que Dios nos ayuda a crecer en esta área. God brings situations into our lives that will allow situations into our lives that will tempt us to blow our top. Y es de que Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas que nos va a tentar a explotar. Because see, He's testing us. Will you grow in the place that you blew it last week and sinned? Will you grow and have self-control and put the Bible into practice this week? Porque ve, nos está probando a ver si vamos a crecer en esa área en la que la regamos la semana pasada, que podamos crecer y aplicar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios esta semana. Here's a great thing. When you don't blow your top over something you did in the past, you're stronger. Ahora la gran cosa, lo bueno es de que cuando no estallas por algo que estallaste en el pasado, es de que estás más fuerte, estás creciendo. If you've been sinning with the sin of anger, I have homework for you every day this week. Si has estado pecando con el pecado del enojo, te tengo tarea esta semana. I want every morning when you have your prayer time to say, Jesus, help me control my anger today. Quiero que cada mañana, cuando tengas tu tiempo de oración, que le pidas al Señor que te ayude en tu problema del enojo. I know you want to grow me. I know you're going to test me. Prepare me because I want and need to grow and I need you to help me do it. El decirle, Señor, yo sé que tú quieres que crezca en esta área, así que necesito que tú me ayudes. Church, that is a prayer Jesus will answer if we make it. Iglesia, este es una oración que el Señor responde cada vez que la hagamos. We'll finish up by reading verses 23 to 25. Vamos a terminar leyendo el versículo 23 al 25. Now, while he was in Jerusalem at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. He did not need men's testimony about man, for he knew what was in man. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. So many people saw some miracles Jesus was doing and believed in him. Y así que muchas personas miraron milagros que Jesús estaba haciendo y creían en él. Now, this seems like good news. It seems like Jesus would be happy, but he wasn't. Ahora esto parece como buena noticia, es algo que Jesús iba a estar contento, pero no es así. Look at how Jesus responded to these people here in verse 24. Mira cómo es que Jesús responde a estas personas en el versículo 24. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Now, Jesus loved these guys, and he wanted to forgive them and save them. Ahora Jesús amaba a estas personas y él quería perdonarlos y salvarlos. But at this point, Jesus did not. The big question is why? Pero para este punto Jesús no lo hizo y la gran pregunta es ¿por qué? Now, we see the answer here in verse 25. Y vemos la respuesta aquí en el versículo 25. Jesus knew what was in a man. Y es de que Jesús conocía el interior del ser humano. Remember, for Jesus, empty words, empty professions mean nothing. Recuerda que para Jesús esas palabras vacías, una profesión vacía no significa nada. Jesus always looks right through us into our hearts and our minds. Jesús siempre ve a través de nosotros o ve nuestro corazón. This is what God says, Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 17:10. Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos. These people said, I want to follow you, Jesus. Jesus said, I'm going to look in your heart. Esas personas decían, te queremos seguir, Jesús. Y Jesús dice, voy a ver tu corazón.
And he didn't see faith, he didn't see repentance, he didn't see people that were going to follow him because he was their Savior. Y él no miró fe, no miró arrepentimiento, no miró esa disposición de querer seguir a Jesús porque él fuera su Señor. He said people that wanted stuff, that wanted food, wanted to see miracles, wanted a pony show. And Jesus said, you are not the kind that are saved. Jesús miró a esas personas que solamente querían obtener cosas, querían comida, querían un espectáculo. Y Jesús dice, eso no es lo que te va a salvar. Now they had an intellectual belief in who Jesus was. Ahora tenían una creencia intelectual de quién era Jesús. Doesn't that save a person? No, it doesn't. Pero ¿qué es que eso no es suficiente para salvar a una persona? No. The Bible says all the demons believe Jesus is real. Believing up here doesn't do anything. Christians say, I'm following you, Jesus, till the end. La Biblia dice que los demonios creen que Dios es real, pero eso no salva a la persona, sino que el cristiano decide, te voy a seguir, Jesús. See, these kind of guys, when life got tough for Jesus, said, I'm out of here. Porque ves, esta clase de personas, cuando las cosas se ponían difíciles en sus vidas, decían, ahí nos vemos, Jesús. They walked right back to their old lives, their old friends, their old sins. See ya, Jesus, see ya, church, because it was never a real conversion. Y regresaron para atrás a sus vidas viejas, pecados viejos. ¿Por qué? Porque su conversión nunca fue real. These are the kind of people Jesus was talking about in Matthew 7:21-23. Y esa es de la clase de personas que habló Jesús ahí en Mateo 7, 21 al 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, is going to enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who's in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? In your name drive out demons and perform miracles? Jesus will tell them plainly, I never knew you. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Throughout history, the true Christians have said, Jesus, you're my Lord, my Savior, you're my Master. A través de la historia, el creyente verdadero ha dicho, Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, eres mi amo. I love you, I will follow you until my dying day. Te amo y te seguiré hasta que muera. That's what the disciples did then, it's what we've done now. Esto es lo que los creyentes en aquel entonces hicieron y es lo que nosotros hacemos. When Jesus sees that heart, he says, yes, I will forgive you, I will save you, I will seal you, you're going to make it. Y cuando el Señor Jesús ve esto, Él dice, sí, te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a sellar. Again, Jesus is always open to forgiving and saving anyone that will come to him and follow him. De nuevo, Jesús siempre está dispuesto a perdonar y salvar a cualquiera que venga a Él y lo siga. My question to everybody here this morning is, have you done that? Mi pregunta para cada uno aquí en esta mañana es de que si tú has hecho esto, If you made that once and for all decision, I will follow Jesus, I want to be a Christian, I want to save him, I'm going to follow him to my dying day. ¿has hecho tú esa decisión una vez para siempre, el de seguir al Señor? Maybe you're here this morning and you never made that decision before. Tal vez tú estés aquí en esta mañana y nunca has hecho esta decisión. You need to know Jesus loves you and he's willing to forgive you and save you today if you'll come to him with the heart and saying, I need you, Jesus, forgive me, I love you, I'm going to follow you. Necesitas saber de que Jesús te ama y Él está dispuesto a perdonarte y salvarte si tú vienes a Él. If you've never made that decision before but want to for the first time today, please raise your hand. We want to pray for you. Y así que si nunca has hecho esta decisión antes y la quieres hacer hoy por primera vez, por favor levanta tu mano para que podamos orar por ti. By raising your hand, you're saying, you know what, I'm not a Christian, but I want to become one today. Al levantar tu mano estás diciendo, yo no soy un cristiano, pero en esta mañana yo quiero ser un cristiano. Anyone for the first time. Hay alguien por primera vez. Those of you downstairs in the rock sanctuary, if you want to accept Jesus, raise your hand. Our usher will love to pray for you. Ustedes también allá abajo en la roca, si quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano y uno sugieres va a orar contigo. Amen. We're going to close with our ministry time. Pues bien, vamos a terminar con nuestro tiempo de I'd ministerio. like to invite up our